Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde la verdad del espectáculo turco se revela sin tapujos y donde los secretos más jugosos se destapan con la precisión de un bisturí. Hoy nos enfrentamos a un enigma que ha mantenido a la comunidad telenovelesca en vilo, un misterio que se ha tejido entre flashes, sets de rodaje y silencios elocuentes. ¿Qué está pasando realmente entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Sí, lo sé. Han leído bien. Burak y Neslihan. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de pasión, drama y por supuesto, un aura de controversia que parece perseguirlos desde los tiempos de Karasevda. ¿Será que el destino, al igual que un guionista malvado, se empeña en mantenerlos enredados en una trama de dimes y diretes? ¿O acaso todo es una magistral obra de relaciones públicas? Prepárense porque este vídeo es un viaje a las profundidades del showbiz turco, un análisis exhaustivo de los rumores, las indirectas, las ausencias estratégicas y las posibles reconciliaciones que han marcado la relación entre estas dos superestrellas. Vamos a separar la verdad de la ficción, a desenterrar los detalles ocultos y a llegar a una conclusión, o al menos a una hipótesis, que satisfaga vuestra sed de chisme. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al torbellino de rumores y especulaciones, les recuerdo la importancia de suscribirse al canal. No sean tímidos. Denle clic al botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Cada suscripción es un voto de confianza, una muestra de apoyo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Y recuerden compartir este vídeo con todos sus amigos adictos a las telenovelas. Ahora sí, con la energía recargada y los oídos bien abiertos, vamos al lío. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos íconos de la televisión turca. Dos figuras que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Dos talentos innegables que compartieron la pantalla en Karasevda, esa joya de la corona de las telenovelas que nos robó el aliento con su historia de amor imposible y sus personajes complejos. Y es precisamente en ese universo de amor y drama, en los pasillos de ese set de rodaje, donde, según dicen las malas lenguas, comenzó el drama real. La química entre Burak y Neslihan era innegable. Basta con ver un episodio de Karasevda para sentir la electricidad que emanaba de la pantalla cuando Kemal y Nihan se encontraban. Sus miradas ardían, sus palabras se cargaban de significado y sus silencios gritaban a los cuatro vientos el amor que se profesaban. Era una conexión tan intensa y creíble que muchos espectadores, embriagados por la magia de la ficción, empezaron a soñar con la posibilidad de que esa chispa se encendiera también fuera de las cámaras. Querían creer que Kemal y Nihan eran reales, que Burak y Neslihan eran amantes en la vida real. Pero la vida, como bien sabemos, no siempre imita al arte. La realidad, en ocasiones, es mucho más prosaica y decepcionante. Los rumores de una supuesta mala relación entre Burak y Neslihan empezaron a circular casi al mismo tiempo que Karasevda se convertía en un fenómeno mundial. Las revistas del corazón, los programas de chismes y las redes sociales se llenaron de titulares explosivos que afirmaban que los protagonistas de la serie se detestaban, que no se podían ni ver fuera de las grabaciones, que la tensión entre ellos era tan palpable que cortaba el aire. Algunos incluso se atrevieron a asegurar que sus respectivas parejas, Fariye Evcen, la bella esposa de Burak, y Kadir Doğulu, el apuesto esposo de Neslihan, estaban al tanto de la situación y no estaban nada contentos con la química entre sus cónyuges. ¿De dónde salieron estos rumores? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que no hay una fuente clara, oficial y verificable que respalde estas afirmaciones. Gran parte de la información proviene de fuentes anónimas, de supuestos insiders, del set de rodaje que filtraban detalles a la prensa a cambio de unos cuantos billetes o simplemente por el placer de alimentar el chisme. Pero como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas. La prensa sensacionalista, ávida de titulares impactantes, a menudo se aprovecha de la falta de información oficial para inventar historias, exagerar detalles y generar polémica donde no la hay. Sin embargo, no podemos negar que hay algunos detalles que sí alimentaron las sospechas y que contribuyeron a crear esa imagen de enemistad entre Burak y Neslihan. Por ejemplo, durante la emisión de Karasevda, era evidente que los protagonistas no se prodigaban en halagos ni comentarios en redes sociales. No se comentaban las fotos mutuamente, no se felicitaban por sus logros personales, no hacían ninguna muestra pública de amistad. En un mundo como el actual, donde las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción, la interacción con los fans y la construcción de una imagen pública, esta actitud resultaba, como mínimo, extraña.
Otro detalle que llamó la atención fue la ausencia de ambos en eventos importantes relacionados con la serie. Si bien es cierto que los actores tienen agendas muy apretadas y que a veces es imposible coincidir en todos los eventos, era poco común que Burak y Neslihan no aparecieran juntos en alfombras rojas, fiestas de celebración o entrevistas promocionales. Esta falta de coincidencia hizo que muchos pensaran que se evitaban deliberadamente, que preferían mantener las distancias antes que tener que interactuar en público. Pero, ¿cuál podría ser la verdadera razón de esta supuesta enemistad? Aquí es donde las especulaciones alcanzan su punto álgido. Algunos dicen que se trataba de celos profesionales, de una lucha por el protagonismo en la serie. Se rumoreaba que Neslihan no estaba contenta con la atención que Burak recibía, que sentía que su personaje, Nihan, estaba siendo relegado a un segundo plano y que la historia se centraba demasiado en Kemal. Otros apuntan a una simple incompatibilidad de caracteres, a una falta de conexión personal entre los actores. Quizás simplemente no se entendían, no compartían los mismos intereses y preferían mantener una relación estrictamente profesional. También existe la teoría, más maquiavélica, de que todo fue una estrategia de marketing, un montaje cuidadosamente orquestado para generar expectación y mantener a la audiencia enganchada a Karasevda. En el mundo del espectáculo, las polémicas, por falsas que sean, siempre son una buena herramienta para promocionar un producto. Podría ser que la supuesta enemistad entre Burak y Neslihan fuera simplemente una cortina de humo, un truco publicitario para mantener la serie en boca de todos. Es una posibilidad que no podemos descartar por completo. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿la relación entre Burak y Neslihan ha mejorado con el tiempo? ¿Han logrado superar sus diferencias y enterrar el hacha de guerra? Después de la finalización de Karasevda, ambos actores siguieron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. Durante un tiempo los rumores de enemistad se fueron diluyendo, pero recientemente han vuelto a resurgir con fuerza, alimentados por las redes sociales y por la perspicacia de los fans. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que la llama de la controversia se reavive? Al parecer, las redes sociales, una vez más, han sido el detonante. Algunos fans, con la agudeza de un detective y la obsesión de un stalker, han notado que Burak y Neslihan han empezado a interactuar tímidamente en Instagram. Se han dado likes a algunas publicaciones, han dejado comentarios sutiles, ambiguos, y han incluso compartido algunos mensajes indirectos que muchos interpretan como un acercamiento, como una señal de que están dispuestas a dejar atrás el pasado y a construir una relación más cordial. Esta incipiente interacción ha desatado la locura entre los seguidores de Karasevda, que sueñan con una posible reconciliación entre Kemal y Nihan, aunque sea solo en la vida real. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a ambos actores, pidiendo que se olviden de sus rencillas, que se perdonen mutuamente y que vuelvan a ser amigos. Algunos incluso se atreven a soñar con una posible colaboración en el futuro, con un nuevo proyecto que les permita volver a compartir la pantalla y deleitarnos con su talento. Pero, ¿qué dicen Burak y Neslihan al respecto? Pues, como era de esperar, guardan silencio. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de enemistad o reconciliación. Prefieren mantener su vida personal en privado y no alimentar más la polémica. Son conscientes de que cualquier declaración que hagan será analizada con lupa, interpretada de 1000 maneras diferentes y utilizada para generar más titulares y más especulaciones. Por eso optan por el silencio, por la discreción, por la táctica de no decir nada y que hablen los hechos. Sin embargo, el silencio, como suele decirse, a veces habla más que las palabras. El hecho de que hayan empezado a interactuar en redes sociales después de años de indiferencia podría ser una señal de que están dispuestas a dejar atrás el pasado y a construir una relación más cordial, más madura, más civilizada. O quizás simplemente se trata de una coincidencia, de un gesto de cortesía, de un intento de mejorar su imagen pública. Quizás no hay que buscarle 3 pies al gato y todo este revuelo es una exageración de los fans y de la prensa sensacionalista. Lo cierto es que la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza si realmente existió una enemistad, ni si ahora están en proceso de reconciliación. Lo único que podemos hacer es seguir observando sus movimientos, analizando sus publicaciones en redes sociales, interpretando sus silencios y esperando a que alguno de los dos decida romper el silencio y contarnos la verdad, aunque lo dudo mucho. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, de sus interpretaciones memorables, de sus personajes complejos y carismáticos.
Burak sigue triunfando con sus papeles en series históricas como Kurulus, Osman, donde encarna al fundador del Imperio Otomano y demuestra su versatilidad como actor. Y Neslihan continúa cautivando al público con su carisma, su belleza y su talento en proyectos como la serie Gezeninukunda, donde demuestra que es una de las actrices más importantes de su generación. Y es que al final del día, lo más importante es que ambos actores son profesionales talentosos que nos regalan grandes interpretaciones, que nos emocionan, nos hacen reír y nos hacen llorar con sus personajes. Si su relación personal es buena, mala o regular, es algo que solo les concierne a ellos. Nosotros, como espectadores, podemos disfrutar de su trabajo y seguir especulando sobre su vida privada, pero siempre con respeto, sin caer en el sensacionalismo y sin olvidar que son seres humanos con sentimientos y emociones. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de intriga, especulaciones y teorías conspirativas. Hemos analizado los rumores, las indirectas, las ausencias estratégicas y las posibles reconciliaciones entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos intentado desentrañar los secretos que ocultan estas dos superestrellas turcas. Pero al final, la verdad es que solo ellos saben lo que realmente pasó entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y preparando este contenido para ustedes. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, llegó el momento de pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creen que realmente existió una enemistad? ¿Piensan que están en proceso de reconciliación? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. No se corten y déjenme sus comentarios aquí abajo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de las telenovelas turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción es un granito de arena para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y que tengan un día lleno de chismes, alegrías y telenovelas turcas. Hasta la próxima.